Listos. Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Borilla queremos darle la bienvenida a la presentación de los libros Inmuebles Deportivos y Radiografías Deportivas. Para esta ocasión vamos a contar con la presencia de varios de los coordinadores de los libros, Armando Enríquez, Norma Salazar y Rafael Veromen, y también con Gabriel Garduño, que va a ser moderador de la sesión. Bienvenidos. Buenas tardes a todos los asistentes. Muchas gracias por el aplauso. De igual forma también agradecer a la Librería Bonilla que están abriendo el día de hoy las puertas de su casa para que podamos presentar este libro. Mi nombre es Gabriel Garduño y voy a estar acompañándolos, mejor dicho, en la moderación de esta presentación. Y bueno, como muchos de ustedes ya saben, pero si no, bueno, hacemos hincapié en esto, nos estamos reuniendo para la presentación de los libros ya mencionados. El primero de ellos es Los templos y sus dioses, radiografías deportivas e inmuebles deportivos, mejor dicho, esto en una presentación pues de un libro doble, donde ustedes van a poder encontrar distintos textos en los que están relatadas tanto las peripecias de algunos deportistas que han marcado la historia de distintas disciplinas y de igual forma también pues historias que van a profundidad respecto a cada uno de los inmuebles. Estos dos libros, pues bueno, están coordinados por 4 personajes. Primero de ellos, Norma Salazar. De igual forma también Rafael Verumen. Ellos, si no me equivoco, se encargan de coordinar radiografías deportivas. Y el segundo por Antonio Esquivel y Armando Enríquez, quien dirige el proyecto, mejor dicho, que es director de Artefacto Letras y también del proyecto Transmedia de Bonilla, Distribución y Edición. Entonces, hacemos un breve repaso nada más de lo que es el Seminario de Estudios del Deporte, que es de donde desprenden estos dos libros. Es un seminario que fue fundado en 2019 y es un espacio de discusión libre, democrática también, donde se analiza el acontecer del deporte en México, el mundo, con el fin de construir un conocimiento cultural y el devenir del deporte desde un enfoque que la agenda mediática no a veces desdeña o de igual forma también pues intenta ocultar, ¿no? Este es un esfuerzo que está realizado desde 2019, es decir, tiene 7 años de antigüedad y tiene 2 publicaciones previas. Es Letras en Juego, que es un compendio de textos deportivos, y de igual forma el segundo, COVID-19, el show debe adaptarse. Entonces, pues bueno, ahora procedo a presentar a los expositores que nos acompañan esta tarde. Comienzo con Norma Salazar, que nos acompaña aquí esta tarde. Ella es autora de un texto de Nadia Comaneci, esgrimista rumana y referente del olimpismo. De igual forma, también Rafael Verumen, quien tuvo la oportunidad de escribir 2 textos, el primero de ellos de Edson Arantes, Don Nacimiento Pelé, y el segundo del Estadio Azteca, Los orígenes del Coloso de Tlalpan, y el profesor Armando, con Las glorias de la Condesa, 3 mañanas, 3 titulares. Después de esta introducción, le cedo la palabra a Norma, quien nos va a hablar acerca de este primer libro, Radiografías Deportivas, y acerca de todos los esfuerzos que se ejecutaron para poder publicar este libro. Gracias, buena tarde. Agradezco la invitación muy generosa, en particular de mi compañero y bueno amigo Armando, a sus anfitriones, la Librería Bonilla, un espacio muy agradable donde nos cobijan los libros. Y pienso que la literatura nos da paz en estos tiempos tan turbulentos y nos hace reconocernos como personas humanas en todos los rubros. Gracias a los asistentes, a mi compañero coordinador Rafael Verumen de este libro Duplex, que los 4 que decidimos hacerlo doble en uno, Inmuebles
y radiografías deportivas fue colosal. Fue un poco a contracorriente. Yo sé que los libros así son, pero salió el producto y eso es importante, ¿no? Para compartir. Radiografías, como lo dice, o como hacer una metáfora comparativa, radiografías que va hacia el ámbito, hacia el campo de la medicina, una radiografía que es donde supuestamente se ve el trasfondo del cuerpo humano. En este caso, las radiografías deportivas hablan de ciertos atletas que podemos ver en distintas ramas del deporte. Lo decidimos así, hablar del automovilismo, hablar de la lucha libre, hablar de la equitación, una historia muy truculenta, hecha, podría decirse, como un thriller o una ficción por el maestro Armando Enríquez, del capitán Mireles. En este sentido quiero enfocarme en este personaje, un gran ecuestre que representó a nuestro país. Bueno, no me tocó, pero cuentan las personas con más experiencia y sabias del deporte, que fue un gran jinete, pero con una vida truculenta que nadie se esperaba. Y esto es lo que marca una radiografía deportiva, ¿sí? De ver el péndulo de que somos seres humanos y que también tenemos devenires ante la vida, como el caso Mireles. Ayrton Senna fue un gran piloto, lamentablemente muere como yo creo que él deseó, ¿no? Morir en la pista. Pero eso también nos marca en ¿cómo decirlo?, de este personaje que también fue un activista. Nos marca también su vida, que fue un boomerang, como lo fue un monoplaza, ¿no? Él tal vez ya estaba marcado en ese sentido. Y también nos hace ver el trasfondo de los monoplazas, de cómo el automovilismo ha ido tomando medidas, ha cambiado las reglas para, entre comillas, ver menos accidentes en los grandes autódromos de la Fórmula 1. En ese sentido, el maestro Jesús Gómez Morán hace un minucioso trabajo del automovilismo y el entorno que Ayrton Senna, no solo el afamado y el hombre interesante, guapo para las chicas y bueno, que deslumbran los espectaculares o los grandes periódicos de cosas rosas. En este seminario, como lo dice el seminario sobre el deporte, se ven todos los aspectos de análisis, no solo del deporte, sino también lo social, lo histórico, lo que es ese trasfondo, y eso es lo que nosotros, mis compañeros, siempre discutimos, debatimos democráticamente, como lo dijo el compañero, acerca de estos temas, de qué queremos demostrar en cada título que uno crea. Y en este caso fue en esa temática, ver a cada personaje, su entorno, su nivel, su preparación y obviamente los altibajos. Hablar de Edson do Nascimento Pelé, que mi compañero Rafael Berumen hizo un fuerte análisis y que obviamente nos retoma lo que muchos ya conocen tal vez de una forma cinemática, o sea, o de series ahora que están de moda. No, sino también ver ese trasfondo de ese personaje, de cómo llega a ser uno de los grandes, y no sé, no quiero cometer un error, hay expertos en fútbol, si sea ya sustituible o se pueda comparar con otro jugador como lo fue Pelé. Yo creo que es
todavía tiene un lugar preponderante. No sé qué tanto sea Messi, pero hay muchos que quisieran, o Ronaldo, sí, de portugués, pero siempre se le ha respetado a Pelé, aunque ya no se encuentre, es un personaje emblemático, ¿sí? En otro sentido también, hablar de otro personaje más que ligado, sí y no, a la lucha libre, sí, a esa catedral que tiene un sello también emblemático y que se lo van a ver en los inmuebles, es como la catedral, sí, de la lucha libre, y es un gran personaje, el Santo, que realmente se fue hacia el cine, se engrandeció, pero sí fue un gran luchador, como otros, Walt Rubinsky, no quiero errar, ¿no? Pero todos fueron importantes de esa época. Fue esa lucha que se respetaba. Ahora hay mucho, me dicen, circo, maroma y teatro, hay mucho de qué, pero es un personaje también importante y que lo vemos con uno de nuestros compañeros como Adán, y obviamente el gran maestro Antonio Esquivel, un hombre preparado y muy, muy minucioso y comprometido con esta rama del deporte que es la lucha libre. El doctor Víctor Miguel, ¿qué decir del doctor Víctor Miguel, que es un apasionado de su Atlante y obviamente de su personaje, de este personaje maravilloso que es Trompo Carreño, y que últimamente les recomiendo un libro que acaba de salir de su autoría sobre la Azulgrana, pero él más que nada hace un análisis social, histórico, muy, muy detallado de este personaje, y es también que se compromete a rastrear, indagar, como lo es también, aparte de ser un periodista, el doctor Villanueva, un historiador. Es un investigador, y Trompo Carreño lo engrandece, pero también nos deslumbra cosas que tal vez la afición azulgrana de ese Atlante que era cuando jugaba en la Ciudad de los Deportes, aquí por la colonia Nochebuena, ¿sí? Lo hace más detallado y nos deslumbra cada detalle. Esto es un libro no comercial tal vez, o no como los que estamos acostumbrados a ver de ciertos deportes o cierto atleta, no. Vuelvo a ser reiterativa. Son libros de estudio de un seminario donde debatimos, opinamos, ¿sí? Y creemos compartir lo que cada uno de estos atletas en sus ramas, en sus disciplinas deportivas, tienen que conocer la gente de una manera factible, y que también puedan llegar a conocer más, y obviamente, ¿por qué no conocer sobre ese deporte? En mi caso, una de las grandes gimnastas, y que ahora pues sigue siendo un ícono y sigue siendo la maestra para muchas, es Nadia Comaneci, y que todavía sigue dando giras, sigue siendo activista, pero de una vida que nos muestra su entorno de cruda, ¿sí? El hecho de ser una gimnasta rumana en la dictadura Ceausescu es impresionante, y más por ser una mujer que huye de su país a contracorriente con esa dictadura que, bueno, las dictaduras son terribles, sí, en todos los sentidos, pero ella su lucha también por sobrevivir, y obviamente por lograr lo que ha sido a su corta edad, ser una campeona olímpico, nos muestra un claro ejemplo de lo que esa era Rumania y lo que era la ex Unión Soviética, que eran las grandes medallistas de oro, y ahora pues que sigue siendo Estados Unidos y algunos otros países, sí, pero se lo debe también a Nadia, puesto que es maestra en parte de la comitiva olímpica estadounidense.
todo este sentido es, en general, lo que son unas radiografías, es un convenio con los inmuebles. Y vuelvo a reiterar, porque en lo personal, a mí lo que más me llamó la atención, y lo he comentado, fuera de, en pasillos con el maestro Enríquez, bueno, él es un experto, nos da la pauta para visualizar o para hacer nuestro propio guión, como lo fue esa vida fascinante de Capitán Mireles, ¿no? Un hombre que dio todo, pero un hombre que también se ahogó en su propia eh, batalla, perdió, creo, no el piso, perdió su yo, ¿sí? Y tuvo todo, ¿no? Pero yo creo que las presiones de cada deportista también hay que irnos acompañando para entender estas radiografías y no olvidarnos de que son seres humanos. Hasta aquí por el momento mi comentario. Gracias. Gracias a Norma Salazar por darnos su opinión. Y ahora le cedo la palabra al profesor Armando Enríquez. Como ya mencioné, él es autor de 2 textos, Las Glorias de la Condesa y 3 Mañanas, 3 titulares. Y adelante, profe. Bueno, creo que en parte el objetivo del libro finalmente se cumplió, que era hablar de los 2 escenarios donde se realiza y en el que participa el ser humano como parte del deporte. Uno es el deportista, ¿no? Donde están las radiografías, son esos seres humanos, pero lo otro es que es igual de importante ese lugar donde se desarrolla estas actividades. Y en ese sentido, en el seminario decidimos que había que hacer un libro sobre el inmueble, otro sobre los deportistas, y la idea pues fue unirlos en este volumen doble, ¿no? Que está muy bonita la portada, con una salvedad. Y es mercadotecnia, yo creo. Fútbol, y de lo que menos hablamos es de fútbol en el libro. Pero es parte también de algo que es una reflexión. Decía Norma de la parte de los atletas, hablaba de Nadia Comaneci, hablaba de Pelé, hablaba de Mariles, hablaba de Ayrton Senna. Yo solamente puedo decir que en el caso mío en particular, lo que yo quería resaltar, y finalmente las cosas como a mí me llaman la atención, es que en un país donde la juventud, tan jóvenes como el señor Gabo o como Rafa, crecieron y vivieron con fútbol. Y México es mucho más allá que el fútbol, en materia deportiva como en todo. Y entonces, bueno, había que hablar de 2 cosas que son no poco conocidas, pero sí tal vez olvidadas. Una era Mariles, que es el primer medallista de oro de este país en unos Juegos Olímpicos, que como ya dijo Norma, era un jinete militar con un carácter que, bueno, ahí está la historia. Y la otra es quienes hoy en día que ya el toreo se apaga bueno, el toreo se apaga, saber que una de las plazas más importantes de la ciudad estuvo donde hoy está el Palacio de Hierro de Durango. Los últimos testimonios son 2 plaquitas. Y entonces, el asunto, una donde cayó muerto Alberto Valderas y otra festejando a, si mal no me equivoco, a Silverio Pérez. El asunto es cómo desde un pequeño seminario como es el nuestro, del que yo formé parte hasta hace un par de años, desarrolla libros que generen conocimiento. Y que más que conocimiento, a mí lo que me gustaría que generaran fuera curiosidad. Curiosidad del lector por averiguar más sobre lo que pasa con el deporte en nuestro país, con ver más allá
de esa mediocridad de los 5 partidos, ¿no? Del quinto partido. Nadie juega para jugar un quinto partido, todo el mundo juega para ser campeón. Y creo que el caso de Mariles, ahí está. Creo que es el caso de muchos otros deportistas mexicanos que no están inmiscuidos en un negocio que quiere ser deporte y que ni funciona como deporte, y como negocio les va muy bien, pero algún día se les va a acabar porque la gente dejará de reconocer la mediocridad. No está aquí Toño, que fue con quien yo coordiné la parte de los estadios. No está aquí Toño para hablar de estos otros lugares donde también se ejerce el deporte, como son la Arena Coliseo o la Arena México, ¿no? O el estadio de la Ciudad Deportiva, que muchos creen que hoy que juega ahí el América y que en alguna época jugó el Cruz Azul y en otra época jugó el Atlante, es un estadio que se creó para jugar fútbol. Y no es cierto, es un estadio que se creó para jugar fútbol americano. Y es un estadio donde se dio el primer partido de NFL en nuestro país, en los 70s. Este tipo de cosas creo que es las que hay que también difundir. Yo sé que Toño, que es un gran aficionado de la lucha, tendría 2 o 3 o 4 libros de este mismo tamaño para hablar de las arenas, ¿sí? Pero lo que está sembrando Toño, como lo está sembrando Víctor Manuel, y como espero haberlo sembrado yo, o como Rafa con el Estadio Azteca, es la curiosidad de buscar algo que además nosotros como seminario pequeñito, pues, somos muy locales, somos muy del Distrito Federal, pero allá afuera hay, los estadios en Jalisco también deben tener una historia. Simplemente en el fútbol, la Bombonera debe tener una historia. Los campos de fútbol en el norte del país, los campos de béisbol en todo el norte, el sureste y el centro de la República tienen grandes historias. Si no, el Parque Delta no sería hoy un centro comercial lleno de fantasmas de muertos de 1985. ¿No? Dicen los que les gustan las historias de fantasmas. Pero el asunto es conocer, y como decía Norma, la historia del deporte, que es lo más importante y lo menos importante, implica conocer también la historia social, la historia económica, la historia cultural de nuestro país. Porque si hoy en día los toros están de capa caída, en los años 50, 60, 70, 40, la gente que iba a la plaza de toros era toda una gama de actores, deportistas, escritores, que iban a ver el gran espectáculo taurino, ¿no? Si no, ahí está esta anécdota que escribo acá, que cuando vino, la última vez que vino Ramón de Valle Inclán a México, lo invitó Álvaro Obregón a los toros. Y después de ver una faena espectacular, Valle Inclán se volvió y le dijo, présteme su mano y así podemos aplaudir, ¿no? Los dos eran mancos al final de cuentas. Entonces esa parte de historias, de anécdotas, de cosas que suceden alrededor de algo tan trivial como es cualquier deporte, que en la noche nos estamos enterando del resultado para que a la mañana siguiente ya no sepamos ni qué pasó, son también parte de la historia de nuestras ciudades, de nuestro país, de nuestras comunidades, y se quedan ahí en los grandes ídolos y en, como era el título de los 2 volúmenes, en los templos donde desarrollaron sus actividades, estos dioses o semidioses, ¿no? Yo, por mi parte, creo que tengo poco que agregar. La experiencia de trabajar con Toño, pues fue muy, muy agradable. Nos coordinamos en pandemia a través de internet.
revisando textos y aprobándolos. Y hoy, después de varios años, pues aquí está el resultado, con portadas de fútbol para que la gente lo compre y descubra que en México la primera medalla olímpica fue de un militar que se dedicaba al deporte ecuestre, que hoy rara vez hablamos del deporte ecuestre. Entonces, yo los quiero invitar a que se acerquen al libro, porque van a descubrir historias que son interesantes, que son muy llamativas y que nos dan otra visión de eso, de lo que es un estadio, de lo que es un deportista, que como bien decía Norma, en el caso de Nadia Comaneci, habría que ver la deportista explotada que podría haber estado en las listas de Epstein, que los Ceausescu la explotaron hasta que quisieron, y con la caída de Ceausescu, pues tardó en entrar otra vez en ritmo, pero se fue al exilio y ahora vive en Estados Unidos, marcada tanto por sus medallas olímpicas y sus dieces, como por el régimen de Ceausescu. Aquí estas historias están para que las lean y que conozcan, por lo menos desde mi punto de vista y desde mi colaboración, cosas que pasan o que pasaron o que están ahí plasmadas, por lo menos de la ciudad o del país en el que habitamos. Solamente quiero agradecer a todos los miembros del seminario porque trabajamos muchos años juntos y pues nada, invitarlos a que compren el libro, que lo disfruten, que encuentren historias y que entablen un diálogo también con los miembros del seminario en búsqueda de nuevas historias. Y eso, por mi parte, es todo. Muchas gracias al profesor Enríquez por su testimonio. Y ahora, por último, y no por eso menos importante, le cedo la palabra a Rafael Berumen, buen amigo y que colaboró, como ya mencioné, con 2 textos para este libro. Rafa, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Norma, Armando, a la librería, Unilla por su hospitalidad. Pues bueno, creo que oficialmente esta es la primera presentación que hago en mi vida de un libro, aunque es el tercer libro en el que colaboro, de los 4 que ya ha publicado el seminario. Pero, pues bueno, el primer libro no lo pudimos presentar por cuestiones de la pandemia. El confinamiento nos limitó eso. En el segundo libro no, nada más contribuí con el título, pero nada más. Y en esta oportunidad, pues bueno, hubo inclusive hasta la situación de que yo coordinara, cosa que para mí fue una experiencia totalmente nueva, no que fuera un camino desconocido, pero sí una cuestión que pues nunca en mi vida imaginé hacerlo, porque sabe que yo soy ingeniero de profesión, o sea, entonces yo no tengo una base literaria, ni artística, ni literata, ni nada por el estilo. Sí puedo decir de que de alguna manera soy alguien que me gusta pues escribir lo mejor posible. Claro, mis escritos son más técnicos que coloquiales o hacer prosa siquiera, para nada, pero sí trato de darme a entender. Entonces, fue un reto el tema de coordinar radiografías deportivas porque, pues, compaginar, darle un orden, corregir, pues en base a mucho conocimiento pues que yo ya acabé a lo largo de mi vida, junto con Norma, pues bueno, sí fue una cuestión ahí laboriosa, pero bueno, surgió acá el producto, después de tanto tiempo de estar ahí haciendo lo mejor posible para que saliera un producto atractivo hacia el público lector. Entonces, pues digo,
En algún momento se dice que se supone que el ser humano tiene que sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Yo sembré un árbol en mi época de secundaria, el cual es una lima que está atrás de mi casa y que ya mide como 3 metros. Ya escribí 3 libros. Bueno, no escribí, soy parte de 3 libros, pero no creo que vaya a tener hijos. Entonces, pero sí fue una experiencia, digamos, que ya me llevo yo en lo personal de decir, bueno, coordiné esfuerzos con Norma para sacar un libro y pues creo que eso cualquiera no lo puede decir. Y esto es gracias a que el seminario pues es una estructura completamente horizontal. O sea, no hay jerarquías, no hay... Sí hay liderazgos, porque sí los existe, de hecho no está la persona con el desorden, pero sí tiende a ser una estructura vertical, digo, qué bueno que provoqué las risas, no saben a quién me estoy refiriendo, pero podemos tener equilibrios en las distintas tareas y responsabilidades. Entonces, al momento en el que toque pues volver a hacer otra publicación, que seguramente será en los siguientes meses, pues bueno, ya algunos otros compañeros se tendrán que encargar de hacer esa tarea. Me enfoco, digo, porque ya tanto Norma como Armando ya hicieron un bosquejo de ambos libros. Simplemente creo que más que agregar pretendo enfocarme un poquito en lo que a mí lo que yo participé, porque pues en su momento se me cuestionó que eran temas de difícil abordar, porque obviamente son, por un lado la Estadio Azteca, por otro lado Pelé, pues son historias ya conocidas, ¿no? Como también se diría vulgarmente, son cobijas ya muy miadas. Entonces, bueno, por el tema de que ya se conoce mucho de. Entonces, ¿el reto cuál fue? Sinceramente, ¿el reto cuál fue? No precisamente, sino buscar temas o esos datos que no son muy conocidos en el común, ¿no? En la gente. Entonces, si bien obviamente regreso un poco a lo que les comentaba en mi principio de intervención, que soy alguien que se puede descoser como hilo de media escribiendo, y eso me pasó con el texto del Estadio Azteca. O sea, mi texto que tuvo que haberse ceñido a 12 cuartillas a lo mucho, salieron el triple de eso. Entonces, y me faltaron cosas por contar o por tocar. Entonces, evidentemente, los coordinadores me dijeron, pues, no es que esté mal tu texto, pero pues, te estás llevando todo el libro. Pues tuve que cambiar la estrategia y decir, bueno, vamos a enfocarnos, y no me quise enfocar en el típico de, vamos a contar historias de, no sé, el Mundial 70, el Mundial 86. O vamos a contar historias de juegos icónicos de la liguilla que se han jugado ahí en el Estadio Azteca. Y bueno, ¿por qué no nos vamos al origen? ¿Y el origen qué fue? Pues cómo se gestó el proyecto para desarrollar el Estadio Azteca. ¿Cuál fue la razón de ser? Entonces, porque digo, en la actualidad, y eso es gracias a cierto personaje de la tele que se inventó una rivalidad que digo, hasta la fecha sí está todavía permeada, pero al final de cuentas también es una rivalidad inventada. América Pumas. América jugaba en Seúl. O sea, en sus inicios América jugaba, o sea, muchos años América jugó en Seúl. Fue campeón ahí, ¿no? Ajá, exactamente. De hecho, el último título de liga si mal no estoy, sí, en la época de los torneos de que no había liguilla, ahí lo ganó en América.
cuando pega por puntos. Entonces, ahora es impensable que el América sea local en un estadio inmaculado por el ser universitario y todo ese punto. Digo, cada aclarar que habló desde mi fanatismo americanista. Entonces, hay un sesgo ahí de por medio. Pero, pues de ahí surge la cuestión de que tuvo que ver ahí el América para que se gestara el Azteca de alguna manera, sí, porque es cuando Emilio Azcárraga mismo lo compra, ve que hay una oportunidad de negocio ahí, con lo visionario que fue el señor. Ya después lo que haya hecho ya queda otro debate, pero pues visionario siempre fue el señor para generar dinero. Entonces, y dice, bueno, pues yo quiero tener un estadio para mi equipo. Pero no se quedó nada más en decir un estadio para mi equipo, sino que en su momento se gestó la alianza con Guillermo Cañedo. Guillermo Cañedo ya un directivo en otros clubes, entre ellos el Zacatepec. Y pues la visión no quedó nada más en decir vamos a hacer el estadio más importante del país, sino un estadio que trasciende internacionalmente. ¿Y eso cómo fue? Con la Copa del Mundo de 1970. Entonces, si la gestación del proyecto del estadio fue en la década de los 60 bajos, por ahí del 62-63, para que se inaugurara en el 66, pues imaginemos todo lo que ya veían que iba a suceder, no nada más que iba a albergar, obviamente, no nada más albergó al América en su momento, sino al Necaxa y al Atlante. Sabemos que tiempo después llegó el Cruz Azul, se me fue la palabra, pero bueno, el deambulante Cruz Azul, que nunca tuvo errante, exactamente, el errante Cruz Azul. Entonces, pero en un inicio, quienes formaron parte de lo que se llamó la razón social del Estadio Azteca como fútbol del Distrito Federal, fue el América, el Atlante, el Necaxa. Entonces fueron los que inauguraron el estadio. Y pues bueno, me centro en aspectos, insisto, poco conocidos. Fue una investigación primordialmente hemerográfica, yendo a la fuente de aquella época, los periódicos. Entonces, creo que logré establecer esa situación, plantearla, insisto, con datos que son no tan conocidos. Y bueno, eso fue en cuanto a mi aporte de la Estadio Azteca, y lo que van a encontrar. Gestación hasta la inauguración. Hasta ahí llega mi colaboración con este texto. Pelé. ¿Por qué Pelé? Cuando se gestó la idea de hacer radiografías deportivas, tenía pocos meses que había fallecido, para mí, el mejor jugador de la historia del fútbol, aunque bueno, ya ahora, en estos nuevos tiempos, digo, quizás ahorita salte alguien aquí en la mesa, pero en estos tiempos en donde ya se hace menos una Copa del Mundo y se hace más una Champions League. Creo que cada cosa en su lugar. ¿Y por qué lo pongo como el máximo, aunque ahora ya me pongan a Ronaldo o a Messi o a quien quiera, y no los demerito, sino simplemente cada cosa en su lugar? Pues yo quisiera ver qué jugador ostenta tener 3 títulos de Copa del Mundo. Solo Pelé. Entonces, para mí eso es un punto fundamental. No con eso, no demeritar toda lo que logró con el Santos. Sí, mucha gente pone en entredicho de que por qué nunca jugó en Europa. De alguna manera lo menciona en el libro. Eran otras épocas. Por eso es que reitero el tema de que cada cosa en su lugar, cada cosa en su época. Pero Pelé va a trascender siempre. Entonces, pues también es un personaje que todavía peor aún, o sea, es un personaje que se conoce a nivel mundial. El Estadio Azteca, no digo que no se conozca a nivel mundial, pero bueno, es más nuestra cultura, nuestro país.
Pelé es un personaje de alcance mundial. ¿Qué no se sabe de Pelé? ¿Qué no se ha hablado de Pelé? ¿Qué no se ha escrito de Pelé? ¿Qué no se ha filmado de Pelé? Entonces, pues sí, también me queda claro que era un reto tratar de contar algo nuevo. E insisto, más desde mis limitaciones de que pues no soy ningún escritor avesado. Entonces, pues bueno, me planteé el punto de decir, vamos a dividir su vida en 5 partes, de manera general. ¿Dónde nació? ¿Cómo nació? Después, ¿cómo lo descubrieron? Después, su incipiente paso por un club ahí local. De ahí brincó al Santos. De ahí empiezo a hacer énfasis en su cuestión, ya en su carrera futbolística. Si bien puede tornarse, que es una, vamos a llamarle una tercera parte de mi texto, puede sonar como una loa, como una, que me desboco ahí en elogios, hago una semblanza de lo que fue su devenir por las Copas del Mundo que jugó la de 1958, la de 1962, no toda, porque me lo lesionaron, la del 66, que lo cosieron a patadas, y que bueno, también también lo cuento ahí, que esa selección de Brasil fue una calamidad, y pues su cuarta Copa del Mundo, que es donde logra su consagración, aquí en México, en 1970, pero que también hay cuento que pues estaba en duda que viniera a jugar con esa selección, que hasta la fecha todavía la gente de la época tiene aprendida de memoria la alineación titular de esa selección de Brasil. Es una selección de Brasil que ha trascendido generaciones. Entonces, sí, digamos que conlleva gran parte de mi texto hablar de su desarrollo por los mundiales. Finalizo su etapa futbolista de cómo se retira, cuando jugó con el Cosmos. Y toco partes ahí, digamos, ya más de la persona, no tanto también lo que se sabe de la prensa rosa, de que pues, el señor fue un ojo alegre, pero pues eso ya, esa parte no, para mí no era algo fundamental tocarlo en mi texto, sino más bien verlo desde el punto de vista de qué quiso hacer o cómo de alguna manera contribuyó a Brasil. Y bueno, lo hizo desde el punto de vista de la política. Él fue funcionario público en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso en los 90. Y de hecho de él sale una legislación que hasta la fecha está vigente en Brasil para protección de los futbolistas, la famosa Ley Pelé. Entonces, trato de darle esa puntualización de lo que Pelé hizo contribuyó de alguna manera por mejorar las condiciones de los futbolistas en Brasil. Y una parte final que toco, pues es la parte del marketing. Al final de cuentas, Pelé se convirtió en una marca. Pelé se convirtió en una andanada de comerciales, de anuncios. Figura en su momento, cuando, pues sí, ¿por qué no decirlo? Cuando salió el Viagra, pues él fue figura él fue la figura publicitaria de ese medicamento. O de famoso banco, en fin. Entonces, ahí abordo el punto de que creó una empresa para gestionar toda esa parte de marketing. Entonces, no sé si él intrínsecamente lo traía de esa parte visionaria o se unió de gente para ver esa parte. Pues puede decirse que de ahí fue que el señor vivió pues ya hasta sus últimos días. O sea, vivió
obviamente de lo que dejó en el fútbol, pero gracias a lo que hizo en el fútbol, pudo generar esa marca y explotarla hasta a mano poder. Y conste, Pelé no era un apodo que en un inicio querían que lo nombraran así, y lo menciono en el libro. No, su apodo real, su apodo que le gustaba, obviamente estamos hablando con él, un niño, era otro. Entonces, son de esos puntos que a lo que me hacía referencia, que traté de tocar, que no son tan conocidos y que puede ser mi aporte ante dos monstruos de los cuales ya se ha hablado toda la vida, desde que se han gestado. Y bueno, pues con esto termino mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa, por tu participación. No sé si haya tiempo para breves preguntas por parte del público. A ver, vamos a concederle la palabra. Nombre y medio, por favor. Bueno, mi nombre es Jesús Gómez Morán. No jugué de medio. No, compañeros, bueno, les agradezco principalmente a Bonilla al ver esta presentación y pues lanzaría una pregunta para quienes deseen tomar la palabra. Rafa ya más o menos lo mencionaba un poco, pero bueno, a ver si alguien más, Norma, Armando, mencionar, comentar qué tipo de descubrimientos, novedades, aprendizajes le llevó, digo, tal vez en la misma pesquisa de sus inmuebles o personajes a investigar, o de la labor coordinadora de este trabajo para el seminario. Gracias. Yo quería también, a raíz de los comentarios de mis compañeros de la mesa, quería apuntar algo que es muy interesante. La manera de cómo escribes es la novedad, porque no puedes escribir igual. La manera de contar la historia, el relato, el cuento, siempre es novedoso. Y este dual libro tiene esa novedad. ¿Por qué? Porque en él encontramos, bueno, en lo personal, no sé, mis compañeros coordinadores, a mí me dejó interrogantes. Y en este inicio de siglo, el deporte ha cambiado muchísimo, pero los atletas han cambiado también con sus entornos, es lógico. Y la historia a veces es cíclica. Estos atletas que son referentes en sus ramas deportivas vienen desde abajo, ¿sí? Y la mercadotecnia, el boomerang de ahora, de estos tiempos, y el internet y todas las plataformas, etcétera, con estos actuales deportistas se ve la otra contraparte de lo que no se podía ver años atrás. Y hasta cierto punto no se investiga o no se indaga de lo que hay de ese ser humano. Un ejemplo muy claro me llamó mucho la atención estas últimas semanas en un país en conflicto del otro lado del mundo, de un atleta ciclista, Isaac del Toro, un ciclista de la Baja California, que nadie le dio apoyos y ahora sí todo el mundo vamos tras él. Las grandes instituciones, la CONADE, buscando, pero fueron las redes sociales que ahí actuaron.
Pero si uno ve su historia, dices, es un chico que debería de estar en la disco, estudiar la preparatoria, solo sacaron detalles. Llegaba siempre tarde al colegio y bueno, todo siempre se la pasaba en la bicicleta. A lo que voy, cada atleta tiene una historia como Pelé, viene de un barrio bajo, ¿sí? Nadia Comaneci viene de un barrio, pero también viene de esa dictadura. Y a lo que voy con Mireles, viene de ese otro nivel, pero viene de una presión después del triunfo político. Porque aquí los políticos intervienen, ¿sí? Es político, es cultural, es social. Entonces, cuando platicábamos esto, se nos olvida que hay una historia para cada atleta y en cada momento, ¿sí? Tiene su razón. Estamos en meses del mundial. Y como decía el maestro Enríquez, se nos olvida que la guerra comenzó hace mucho tiempo. Vivimos en un estado fuera de derecho en nuestro país, desgraciadamente. Pero todo es negocio, ¿sí? Pero el Estadio Azteca o el Guillermo Cañedo o el monumental estadio, ahí está de pie, con diferentes títulos que le pongan a ese inmueble. Es cuestión de que se le dio a un señor, pues ahora vamos a llamar así, o ahora vamos así por este eslogan, a lo que voy. Los inmuebles son referentes históricos y tienen una historia de fecha por algo. Y eso es lo que el público no ve, simplemente ve el juego o ve el mueble arquitectónico. No va más allá. El Estadio Olímpico Universitario sí fue casa del equipo Club América. Ahora, a raíz de los Juegos Olímpicos, con una tragedia del 68 para tapar, que no se tapó, una masacre. Y se hicieron los Juegos Olímpicos. Y sigue de pie, y qué irónico, pero no lo digo por la máxima casa de estudios, que es mi alma mater, ¿sí? Y es una institución que representa un país, es una de las dos instituciones que representa este país, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero es un referente al Estadio Olímpico, pero todo el mundo va a lo factible. Es la casa de Pumas, es la casa de Pumas fútbol americano. Es un libro, este libro dual es para pensar, para reflexionar, ver más allá lo que vivieron estos atletas y lo que es el Coliseo o la catedral, simplemente la palabra metafórica catedral es de la lucha libre de la grecorromana, de los grandes luchadores y que ojalá estuviera el maestro Antonio Esquivel, sí, experto en esa rama, nos dijera que ese inmueble o la monumental Plaza de Toros, ¿sí? Hablará de eso que significa. Nos dejamos llevar por la mercadotecnia, por lo obvio. Sí, decía el Estadio Azteca, ahora es el Estadio Banorte, es la casa de la selección mexicana. Nadie lo niega. Pero ¿qué hay en ese trasfondo? La economía, la política actual y muchos factores, obviamente internacionales. Y eso es lo que también hace pensar este libro con los inmuebles, de cómo se fue creando, cómo ese trasfondo, los personajes, qué es lo que acontecía. No sé si contesté tu pregunta. Gracias. Bueno, yo ya nada más para terminar y cerrar, creo que la parte de la coordinación, lo que te lleva a la parte de la coordinación de un libro como este, es finalmente descubrir tú también esas historias.
ahondar y sembrar curiosidad en uno cuando está coordinando, porque cuando uno hace un texto, se clava en su texto y en su texto trabaja. Pero cuando tengo que trabajar en los textos de los demás, lo que voy haciendo es un ejercicio también de conocimiento y de reconocimiento de cosas que son interesantes, que no son interesantes, que le dejamos y que no a un libro que es de este tamaño, pero que podría nada más, como decía Rafa, con el Estadio Azteca, ser el cuádruple. Y con Pelé, pues ya tendríamos la enciclopedia de Pelé y el Azteca, ¿no? O lo mismo sucede un poco con el Estadio de Ciudad Universitaria, bueno, la Ciudad Deportiva, perdón, o con las arenas de lucha, o con la Plaza de Toros que hoy no existe, ¿no? Porque también ahí está parte del gusto por los lugares fantasmas de esta ciudad, ¿no? O sea, esa parte de la plaza que ya no existe, como puede ser del parque de béisbol que ya no existe, como puede ser del estadio donde jugaba el Asturias, donde hoy es el Parque España, creo, ¿no? Cómo cambian nuestras ciudades, cómo cambian los lugares donde se llevan a cabo estos espectáculos, pero eso es trabajo de historia y de curiosidad, y el chiste es poder crear libros que tengan esas historias para que la gente las conozca, pero además sienta la curiosidad de seguir investigando y de seguir, en el caso de todos los chismosos periodistas, meterle más paginitas a esto, ¿no? Yo ya nada más, finalmente, como todos empezaron, yo cierro. Yo agradezco a Bonilla el recibirnos aquí en la librería, que, como bien dijo Norma, es una belleza librería, a Yaroslava, a Manuel, por toda la logística que conlleva una presentación como esta. Y bueno, pues aquí pueden pasar a la librería por el libro. Sí, bueno, en nombre de Librería Bonilla, queremos agradecer a Armando Enríquez, a Norma Salazar, a Rafael Berumen y a Gabriel Garduño por esta presentación de los libros Inmuebles Deportivos y Radiografías Deportivas. También aquí al público presente, bueno, hay ejemplares del libro sobre el mostrador por si a alguno le interesa. Muy buenas tardes. Gracias.